Muchos os preguntaréis qué son los gaps. Los gaps son los huecos que se producen en las gráficas. Por ejemplo, aquí el mercado cerró en este punto y abrió por aquí con un gap. Los gaps importantes se producen mediante las noticias no previstas y esto genera mucha presión compradora o vendedora. Los gaps no importantes o poco importantes se producen cuando una empresa paga dividendos en los rollovers de futuros y CFDs y en activos poco líquidos. Como esos activos son poco líquidos, pues generan muchos gaps, muchos huecos en la cotización. Tipos de gaps. En general, los gaps yo los suelo operar si vienen acompañados de una figura técnica, ya sea una figura de cambio de tendencia o de continuación de tendencia. Gap o hueco de rotura, alcista o bajista. Suelen producirse cuando el precio sale de un rango lateral o área de congestión y la rotura suele ir acompañado de mucho volumen. Este tipo de huecos normalmente no suelen rellenarse a corto plazo. Gap o hueco de continuación, alcista o bajista. Suelen producirse cuando en una tendencia alcista o bajista los compradores o vendedores aumentan de manera considerable sus posiciones en un periodo corto de tiempo. Persiguen el precio de manera incesante. Este tipo de huecos normalmente no suelen rellenarse a corto plazo. Gap o hueco de agotamiento alcista o bajista. Inicialmente no sabemos que estamos ante este tipo de gap. Suele aparecer al final de una gran tendencia alcista o bajista. Se suelen rellenar muy rápido y eso nos permite identificarlos y operarlos con la estrategia correcta. La isla alcista o bajista se produce con el gap de agotamiento más el gap de rotura, o sea, se produce una separación. Esta figura es una figura técnica muy importante. Eso nos indica que es más probable de que haya un cambio de tendencia. Y debo deciros que no siempre se rellenan los gaps. Muchas veces no se rellenan. Y eso a mí tampoco me interesa. Lo que sí me interesa es que haya una figura técnica antes o después de ese gap. Ahí sí que tomaría una posición, pero si veo un gap y no hay ninguna figura técnica, yo no entro en ese gap. Por eso, porque haya un gap no quiere decir que tenga que realizar alguna operación. Si no se presenta ninguna figura técnica antes o después de ese gap, yo no entro. Este de aquí es un ejemplo que os traigo para mostraros los tipos de gaps. Vemos por aquí una tendencia bajista previa. Esta es la tendencia bajista. Luego por aquí abajo se produce un gap de agotamiento con síntomas de divergencia alcista, porque en la gráfica lo que vemos después del gap son mínimos decrecientes y en el indicador RSI lo que vemos son mínimos crecientes. Esto es una divergencia alcista. Luego, esta figura técnica de divergencia alcista se activa con este gap de ruptura. Por aquí, después de la ruptura, con el gap,
tomamos la posición alcista situando el stop loss por debajo de esta figura técnica y nuestro objetivo mínimo es este de aquí. Este es nuestro objetivo mínimo. Vemos que se cumple, pero el precio continúa subiendo. En esta subida lo que podemos ver son gaps de continuación de la tendencia, porque después de esta tendencia bajista se inicia una tendencia alcista y se inicia con la divergencia. Luego vemos en esta subida gaps de continuación de la tendencia. Estos gaps, la verdad es que no los operaría, porque no hay ninguna figura técnica que me diga que las opere. Entonces yo no las operaría. Si en esta tendencia alcista hubiese algún triángulo o algún rango lateral, ahí sí que las operaría, pero yo no veo nada claro aquí en esta tendencia alcista como para poder operarlo. Así que yo no operaría ningún gap de continuación de tendencia en este caso. Vemos que el precio sube y presenta un gap de agotamiento. Nos tendríamos que dar cuenta que este de aquí es un gap de agotamiento cuando esta vela con sombra superior alargada cierra o cuando termina de formarse. Cuando termina de formarse ya tendríamos que darnos cuenta de que este gap es un gap de agotamiento. Además que vemos en el RSI sobrecompra. Entonces este gap nos tendríamos que dar cuenta cuando se forma esta vela con sombra superior alargada. Luego, después de 2 días, vemos un gap de ruptura. Cuando se empieza a formar esta vela verde de aquí, nos tendríamos que dar o empezar a dar cuenta de que se está formando una isla bajista. Esta es la isla bajista. Se me va. Esta es la isla bajista con 3 velas aisladas, por eso se llama isla. Y encima esta vela de aquí es un martillo bajista. Entonces nosotros cuando se forma la isla, básicamente yo entraría en la vela. Cuando se termine de formar la vela yo tomaría una posición, y si no hemos tomado la posición cuando se termine de formar la vela, entraríamos cuando se empiece a formar o cuando se forme la isla bajista, o sea, en esta vela verde de aquí tomaría la posición bajista. Nuestro stop loss lo situamos por encima de esta vela y dejaríamos correr los beneficios hasta que haya un cambio de tendencia. Por aquí saldríamos. En esta bajada vemos un gap de continuación que se cierra por aquí y continúa la tendencia bajista. En este gap con cierre lo operaría a la baja, pero con esta vela, con esta doji lápida. Cuando se termine de formar la doji lápida, tomaría la posición bajista, situando el stop loss por encima de la doji, y me saldría
Aquí también, aquí es donde me saldría. En este ejemplo del dólar versus el yen japonés, esta es la tendencia bajista, o mejor dicho, línea de tendencia bajista, y en la parte inferior de esta tendencia bajista lo que vemos es un gap de agotamiento. Al principio no sabríamos si es un gap de agotamiento o de continuación, pero como luego después se forma una vela chiquitita y otra gigantesca hacia arriba, pues este patrón se llama envolvente alcista. Entonces, con este patrón es más probable, o hay más probabilidades de que el precio cambie de tendencia. Y aparte, lo que tenemos aquí en la gráfica son mínimos decrecientes, y en el indicador RSI se aprecian mínimos crecientes. Esto es una divergencia alcista, y esta divergencia alcista se activa cuando el precio supera este nivel de aquí, o esta resistencia. Aquí es donde se activa, pero nosotros tomaríamos la posición justo después de haberse formado la vela envolvente alcista, o sea, por aquí. Pero nuestro objetivo sería la altura de la divergencia. Este sería nuestro objetivo, situando el stop loss por debajo de la envolvente. En esta tendencia bajista del euro-yen se forma por aquí un triple techo. Triple techo. Este triple techo se activa con un gap bajista, un gap de ruptura. Este es el gap de ruptura. Después del gap se activa la figura, se activa por aquí. Aquí es donde tomamos la posición bajista. Nuestro objetivo es este. Y el stop loss lo colocamos por encima de esta figura técnica. Vemos perfectamente que el precio llegó a nuestro objetivo. En el Nasdaq tenemos esta tendencia bajista y
esta tendencia bajista se ha roto con un gap de ruptura. Este es el gap de ruptura. Ruptura hacia arriba. Entonces nosotros podemos tomar una posición alcista por aquí y situar el stop loss por aquí abajo. Nuestro objetivo mínimo podría ser este de aquí. Podría ser este. Este podría ser nuestro objetivo mínimo. Cuando comienza esta nueva tendencia alcista, también vemos otro gap por aquí de continuación y otro de ruptura. También podría ser de continuación de la tendencia alcista, pero es de ruptura respecto a este rango lateral. El precio se queda estancado 4 días en este rango lateral y después rompe este rango lateral con un gap. Entonces es un gap de ruptura, aunque también podría ser de continuación de la tendencia alcista. Entonces nosotros, después de la ruptura de este rango lateral, tomamos la posición por aquí. Nuestro stop loss lo situamos por aquí debajo. Y nuestro objetivo mínimo es este. En este caso, nuestro objetivo mínimo sería inferior a nuestro riesgo. Nuestro riesgo sería superior a nuestro objetivo mínimo. Entonces lo que podemos hacer aquí es proyectar el riesgo para que por lo menos tengamos un objetivo mínimo de 1 a 1. Esta de aquí es la gran caída que sufrió el SP500 durante el coronavirus. Y durante esta caída, por aquí, se aprecia un gap de continuación a la baja. ¿Y cómo operamos este gap? Pues mira, vemos que el precio cae y después corrige a niveles de Fibonacci. Si cogemos Fibonacci, veremos que ha corregido. Espera, voy a quitar estas dos líneas. Que ha corregido hasta el 50% de Fibonacci y continúa después la tendencia bajista rompiendo este soporte de aquí con un gap a la baja. Entonces nosotros proyectaríamos la segunda onda bajista mediante la expansión de Fibonacci. O sea, entraríamos después
del gap bajista, o sea, en esta vela de aquí ya tendríamos que tomar la posición bajista. En esta vela tomamos la posición bajista y nuestro objetivo es el 100% de Fibonacci, situando el stop loss por encima de esta resistencia. En el DAX se ve claramente que esto es una tendencia alcista, pero en esta tendencia alcista lo que vemos es un impulso, un retroceso, un pequeño impulso y otro retroceso. Lo que voy a ver aquí ahora en este pequeño retroceso lo que voy a ver es una isla. Aquí hay una isla. Aquí vemos un gap por aquí y otro gap por aquí. Entonces esto de aquí es una isla alcista. Y si cogemos Fibonacci, vemos que el precio ha corregido en el 61.8 de Fibonacci. Entonces nosotros tomamos la posición por aquí, nuestro stop loss lo situamos por debajo de la isla y nuestro objetivo sería utilizando la expansión de Fibonacci. Nuestro objetivo podría ser llegar a la última resistencia o el 100% de la expansión de Fibonacci. En este último ejemplo tenemos una línea de tendencia alcista en el aluminio. Esta es la línea de tendencia alcista en el aluminio. Y vemos un techo que es difícil de superar. Este es el techo. El precio ha tocado este techo 1, 2, 3, 4, 5 veces y en la quinta ocasión se ha formado una isla. Este es el gap de agotamiento de la isla y este gap de aquí es el gap de ruptura. Entonces nosotros después del gap de ruptura tomamos la posición bajista por aquí, situando el stop loss por encima de la resistencia. Nuestro objetivo podría ser de dos formas. Podría ser este de aquí, o este otro.
lo que vemos es que ambos se llegan a cumplir. En este tema 9 hemos aprendido a operar los tres tipos de gaps: los gaps de rotura o ruptura, los gaps de continuación y los gaps de agotamiento.